Imagina un instante en el que el suelo bajo tus pies tiembla, donde el aire se vuelve denso y el corazón se encoge como si alguien lo hubiera apretado con fuerza. ¿Alguna vez has sentido que el amor que diste se transforma en un arma que te hiere, que las palabras de tu propio hijo desobediente te cortan más profundo que cualquier cuchillo? Hoy te invito a un viaje que no olvidarás, una exploración de un dolor que muchos callan, un secreto que pocos se atreven a enfrentar. Pero antes de sumergirnos en esta verdad cruda, quiero saber de dónde vienes, de qué país o ciudad estás viendo esto. Deja tu comentario ahora mismo, porque tu historia podría ser el reflejo de lo que vamos a descubrir juntos. Este no es un relato cualquiera. Es un grito silencioso que resuena en millones de corazones, y lo que viene a continuación podría cambiar el rumbo de tu vida si te atreves a quedarte hasta el final. Prepárate, porque lo que vas a presenciar te llevará al borde de las emociones, te hará cuestionar todo y quizás te dará la llave para sanar. La penumbra de una habitación oscura no era solo un escenario, era el reflejo de un alma rota, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde cada crujido de la madera bajo los pies resonaba como un lamento que se hundía en lo más profundo. El aire estaba cargado de un olor a humedad que se mezclaba con el aroma tenue de velas gastadas, un intento desesperado de llenar el vacío con algo de calidez. En ese espacio, una figura encorvada, con las manos marcadas por años de trabajo, sostenía una foto rota, sus dedos temblando, mientras las lágrimas caían silenciosamente sobre el rostro de un niño que ya no reconocía. Ese niño, ahora un hombre, había regresado a su vida no con abrazos, sino con palabras que cortaban como vidrio, con acusaciones que resonaban en las paredes desnudas como ecos de un pasado que nunca sanaría. «Todo esto es tu culpa», gritaba una voz ronca, acompañada del estruendo de un objeto que se estrellaba contra el suelo, el sonido agudo del cristal roto llenando el ambiente con una tensión que parecía asfixiarla. Esa mujer, a quien llamaremos Ana, había dado su vida por ese hijo, trabajando noches interminables bajo una lámpara que parpadeaba como un corazón débil, sus manos enrojecidas por la costura, el zumbido de la máquina de coser siendo su única compañía mientras el mundo dormía. Cada puntada era una promesa, un sacrificio silencioso para darle a él un futuro mejor, un futuro que ella imaginaba lleno de risas y gratitud. Pero el tiempo traicionó esos sueños. A los 36 años, ese hijo, al que llamaremos Diego, regresó a la casa de su infancia con una furia que parecía salir de las entrañas de la tierra, sus ojos inyectados en sangre, su aliento cargado de alcohol y un desprecio que la dejó inmóvil. «Me abandonaste cuando te necesitaba», rugió, mientras pateaba una silla que se quebró en pedazos, el crujido resonando como un trueno en la quietud de la noche. Ana, sentada en su rincón favorito, un sillón que gemía bajo su peso, sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que cada palabra era un golpe que reabría heridas que creía cerradas, un hijo desobediente que ahora la culpaba por sus propios errores, por una vida que él veía como un fracaso. Los días se convirtieron en un ciclo de tormento silencioso. Diego llegaba a deshoras, tambaleándose, exigiendo dinero que ella no tenía, su voz rasgada por el alcohol, mientras el olor acre llenaba la casa como una nube tóxica. Ana se escondía en su habitación, el sonido de sus pasos resonando como un martillo en su cabeza, y lloraba bajo las sábanas, preguntándose una y otra vez qué había hecho mal. Fue por trabajar hasta el agotamiento, dejando que él creciera entre las sombras de su ausencia, o por no ver las señales de un dolor que él nunca expresó. La culpa la consumía, un peso invisible que la hacía encorvarse más cada día, mientras miraba por la ventana el camino por donde él desaparecía, dejando tras de sí un silencio que dolía más que los gritos. Pero un amanecer diferente cambió todo.
Mientras ordenaba una caja vieja, llena de polvo y recuerdos, sus manos tropezaron con un cuaderno infantil, las páginas amarillentas, revelando garabatos y una nota escrita con letra torpe. «Mamá, a veces me siento solo, pero te quiero». Esas palabras fueron como un relámpago que iluminó su oscuridad, un susurro del pasado que le hizo entender que el rencor de Diego no era odio puro, sino un grito ahogado, una herida que él había llevado en silencio. Con el corazón latiendo con fuerza, Ana decidió buscar respuestas, y en una librería polvorienta del pueblo encontró un libro de Sigmund Freud. No era solo un texto, era una puerta hacia la comprensión, un mapa para navegar el caos de su relación rota. Decidió probar sus ideas, no como una teoría distante, sino como un ancla en medio de la tormenta. Así comenzó su transformación, un viaje de 6 pasos que la llevó a sanar, no solo a ella, sino también a la conexión con su hijo. El primer paso fue reconocer el conflicto inconsciente, una idea que Freud exploraba como el origen de las conductas más destructivas. Ana se sentó frente a un espejo empañado, miró sus ojos enrojecidos y aceptó que la furia de Diego venía de un vacío que ella no había visto. Lloró durante horas, dejando que el dolor fluyera como un río desbordado, anotando en un cuaderno sus pensamientos más oscuros. No lo vi sufrir y eso me rompe. No luchó contra la culpa, la dejó pasar, entendiendo que resistirse solo la haría más pesada, como una piedra que se hunde en un lago tranquilo. Cada lágrima era un paso hacia la liberación, un reconocimiento de que el dolor de Diego no era solo suyo, sino un eco de algo más profundo que ella debía descifrar. Pasó días reflexionando, caminando por la casa con ese cuaderno en mano, el sonido de sus pasos mezclándose con el crujir de las tablas, mientras el olor a humedad le recordaba la fragilidad de su situación. El segundo paso fue escuchar sin juzgar su rebelión, una lección que Freud veía como clave para entender las emociones reprimidas. Una noche, cuando Diego irrumpió con gritos y el olor a licor impregnando el aire, Ana no respondió con defensa. Se quedó inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo, y lo dejó desahogarse. Sus palabras eran un torbellino. «Nunca estuviste para mí». Ella asintió en silencio, notando cómo detrás de la ira había un niño perdido, un eco de esa nota infantil que había encontrado. Guardó sus respuestas, dejando que la tormenta pasara, y sintió que algo comenzaba a cambiar. El ambiente se llenó de un silencio tenso, pero también de una posibilidad, como si el aire mismo contuviera una chispa de esperanza. Ana se retiró a su habitación, el sonido de la puerta al cerrarse resonando como un punto final, y se sentó a escribir lo que había sentido, dejando que las palabras fluyeran como un río que limpia. El tercer paso fue explorar el pasado con empatía, un ejercicio que Freud consideraba esencial para desentrañar las raíces del conflicto. Con el corazón en la garganta, Ana reunió valor y le preguntó en un momento de calma: «¿Qué te hice sentir cuando eras pequeño, Diego?». La respuesta fue un torrente. «Te veía coser toda la noche y me sentía invisible». Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas en un papel arrugado, y comprendió que su ausencia, aunque por amor, había dejado una marca profunda. Lloró con él, no por vergüenza, sino por conexión, mientras el sonido de sus sollozos se mezclaba con el crepitar de la leña en la chimenea, un eco de un hogar que intentaba renacer. Pasó noches revisando esas notas, el papel crujiendo bajo sus dedos, el olor a tinta fresca llenando el aire, mientras intentaba reconstruir los momentos que habían llevado a ese abismo. El cuarto paso fue ofrecer un vínculo reparador, una acción que Freud veía como un puente hacia la reconciliación. Inspirada por sus lecturas, Ana decidió actuar con desinterés. Preparó un plato de lentejas con chorizo, su comida favorita de la infancia, el aroma llenando la casa como un recuerdo cálido. Lo sirvió en silencio,
con una sonrisa temblorosa, y dijo: «Esto es para ti». No exigió agradecimientos ni disculpas, solo dejó que el gesto hablara, retirándose a su habitación cuando la tensión regresó, confiando en que el amor plantaría una semilla. El olor a comida permaneció en el aire como un susurro, un recordatorio de que el amor, aunque herido, aún vivía. Ana se sentó junto a la ventana, mirando la noche, el sonido de los grillos fuera acompañando sus pensamientos, mientras imaginaba un futuro donde ese gesto pudiera florecer. El quinto paso fue liberar el control con paciencia, una enseñanza que Freud asociaba con la aceptación de los límites. Ana dejó de rogarle que cambiara. En lugar de eso, se volcó a un hobby nuevo, la jardinería. El olor a tierra húmeda y el roce de las plantas en sus manos la sanaron poco a poco. Le envió un mensaje sencillo: «Estoy aquí si me necesitas», y se alejó, dejando que el tiempo hiciera su trabajo, aunque el silencio la desgarraba. Pasó días cavando en el jardín, el sol calentando su espalda, el sonido de la pala contra la tierra siendo su nueva melodía, mientras el aroma de las flores comenzaba a reemplazar el olor a desolación. Cada planta que brotaba era un símbolo de su renacimiento, un recordatorio de que la paciencia podía ser su aliada. El sexto paso fue reconstruir su autoestima, un pilar que Freud consideraba fundamental para la salud mental. Ana comenzó a pintar, cada trazo un reflejo de su dolor, el olor a óleo fresco impregnando su hogar como un bálsamo. Dedicó 30 minutos diarios, se unió a un grupo local y celebró cada lienzo terminado, sintiéndose valiosa por primera vez en años, sin depender de la aprobación de Diego. El sonido del pincel contra el lienzo se convirtió en su mantra, el color llenando las paredes desnudas de su casa, mientras el aroma a pintura fresca traía una calidez que no sentía de... El quinto paso fue liberar el control con paciencia, una enseñanza que Freud asociaba con la aceptación de los límites. Ana dejó de rogarle que cambiara. En lugar de eso, se volcó a un hobby nuevo, la jardinería. El olor a tierra húmeda y el roce de las plantas en sus manos la sanaron poco a poco. Le envió un mensaje sencillo: «Estoy aquí si me necesitas», y se alejó, dejando que el tiempo hiciera su trabajo, aunque el silencio la desgarraba. Pasó días cavando en el jardín, el sol calentando su espalda, el sonido de la pala contra la tierra siendo su nueva melodía, mientras el aroma de las flores comenzaba a reemplazar el olor a desolación. Cada planta que brotaba era un símbolo de su renacimiento, un recordatorio de que la paciencia podía ser su aliada. El sexto paso fue reconstruir su autoestima, un pilar que Freud consideraba fundamental para la salud mental. Ana comenzó a pintar, cada trazo un reflejo de su dolor, el olor a óleo fresco impregnando su hogar como un bálsamo. Dedicó 30 minutos diarios, se unió a un grupo local y celebró cada lienzo terminado, sintiéndose valiosa por primera vez en años, sin depender de la aprobación de Diego. El sonido del pincel contra el lienzo se convirtió en su mantra, el color llenando las paredes desnudas de su casa, mientras el aroma a pintura fresca traía una calidez que no sentía desde hacía décadas. Cada obra era un paso hacia su libertad, una afirmación de que su valor no dependía de las palabras de su hijo. El camino fue tortuoso, lleno de sombras que amenazaban con apagarla. Una tarde, Diego, en un ataque de furia, arrancó uno de sus cuadros del caballete y lo destrozó contra la pared, el vidrio estallando como su relación, el sonido cortante, llenando el aire con un eco de desesperación. Ana sintió que su mundo se derrumbaba, el olor a pintura rota mezclándose con su llanto ahogado, y por un instante pensó en rendirse, en cerrar las cortinas de su vida para siempre. El suelo parecía temblar bajo sus pies. El silencio que siguió era ensordecedor,
un vacío que la envolvía como una manta pesada. Pero se aferró a esos 6 pasos como a una cuerda en un abismo. Respiró profundamente hasta que su pecho se expandió con una fuerza renovada y esperó con una fe que parecía imposible. Pasó noches en vela, el sonido del reloj marcando cada segundo, el olor a cera de las velas quemándose lentamente llenando la habitación, mientras se repetía que la esperanza podía renacer. Días después Diego regresó, con los ojos enrojecidos como el atardecer, y murmuró con voz quebrada: «Perdóname, mamá, no quería herirte». No fue un final perfecto, pero fue un hilo de luz en la oscuridad, un paso hacia la reconciliación que llenó la casa con un silencio nuevo, uno de esperanza y posibilidad. El aire se llenó de un aroma diferente, el de las flores que Ana había plantado, mientras el sonido de sus pasos, al acercarse a ella, resonaba como un eco de redención. Ana lo abrazó, sintiendo el calor de su cuerpo por primera vez en años, y las lágrimas que cayeron fueron de alivio, no de dolor. La casa, antes un mausoleo de sufrimiento, comenzó a transformarse. Las paredes desnudas llenándose de sus pinturas, el crujir de la madera convirtiéndose en una melodía de renacimiento. Freud escribió en El malestar en la cultura: el sufrimiento humano a menudo nace de lo que no se comprende. Estas palabras resonaron en Ana como una verdad inescapable, un recordatorio de que el rencor de Diego era un enigma que ella debía resolver con amor, no con lucha. Las leyó una y otra vez, el papel crujiendo bajo sus dedos, el olor a tinta vieja llenando el aire, mientras encontraba en ellas la fuerza para seguir adelante. Y así, Ana encontró una paz que creía perdida, no por cambiar a Diego, sino por sanar su propio corazón y abrirle un espacio a su hijo para regresar. Las mañanas comenzaron a traer un sol diferente, el sonido de los pájaros fuera de la ventana, reemplazando el silencio opresivo, el aroma de las flores inundando su hogar como un símbolo de vida nueva. ¿Cree que esto realmente ocurrió? ¿Ha sentido el peso de un hijo desobediente que hiere? Si este video tocó las fibras más profundas de su alma, es porque llegó a usted por un designio mayor. Compártalo con alguien que necesite estas palabras. Comente su propia historia abajo y suscríbase al canal para más verdades que transforman vidas. Porque el amor, incluso cuando se quiebra, puede renacer como un amanecer tras la noche más larga, un amanecer que brilla con la fuerza de quien se atrevió a sanar.